Para mí los bienes raíces son el mejor vehículo para hacerte rico, pero tienes que ser inteligente con ellos porque estamos usando deuda y la deuda es una espada de doble filo. Entonces, tú usas deuda, yo uso deuda, pero cuanta más deuda uses, tienes que ser más inteligente, pues así como puedes usar la deuda para enriquecerte, también puede acabar contigo. Robert Kiyosaki es el nombre que resuena en la mente de millones cuando hablamos de libertad financiera y cómo hacerse rico. Sus libros, como Padre Rico, Padre Pobre, han transformado la forma en que incontables personas ven el dinero, las deudas y la inversión. Él defiende la disciplina, la educación financiera y la inversión en activos como pilares fundamentales para acumular capital y alcanzar el éxito. Pero, ¿y si te dijera que sin saberlo, ojo, sin saberlo, Kiyosaki aplicó principios milenarios que se encuentran en uno de los libros más antiguos y sabios de la historia, la Biblia? Prepárate para descubrir principios que nunca perderán vigencia, principios que tú mismo puedes aplicar para transformar tus propias finanzas, porque en este vídeo vamos a exponer los sorprendentes paralelismos entre el pensamiento de Robert Kiyosaki y las enseñanzas bíblicas sobre la riqueza y la administración, y las vamos a desglosar para ti. Simultáneamente iremos viendo cómo dos mundos aparentemente distintos convergen para abrirte un camino sin obstáculos hacia la prosperidad. De modo que si te parece interesante la idea de recibir estrategias provenientes de diferentes disciplinas del saber, la economía en este caso, deberías considerar suscribirte a La Divina Abundancia porque subimos contenidos de alto valor como este todos los sábados, sin falta. Bueno, si ya lo has hecho, sigamos adelante. Empecemos por la base del imperio de Kiyosaki, su famosa distinción entre activos y pasivos. Para él, un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es lo que saca dinero de él. Es una idea simple, pero revolucionaria, que te obliga a repensar tus finanzas. Comprar una casa para vivir en ella, según Kiyosaki, puede ser un pasivo si sus gastos superan lo que te genera. Invertir en bienes raíces que te dan renta, eso sí que es un activo. Su mensaje es claro: acumula activos, minimiza pasivos. Piensa en la parábola de los talentos contada por el mismísimo Jesús. Un amo confía diferentes sumas de dinero a sus siervos. ¿Sabes qué? Mejor escuchemos su lectura, porque además de dejar una gran enseñanza, también es muy entretenida. Adelante, compañero, léela, si eres tan amable. Con mucho gusto. Dice así: Libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes,
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La moraleja de esta historia coincide con el principio de Kiyosaki. Hacer que tu dinero sea un activo que trabaje para ti, evitando que se convierta en un pasivo. Pero ¿cómo puedes tú aplicar esto? Kiyosaki recomienda 2 acciones clave, y aquí las tienes. Te las presento. La primera estrategia es no dejar tu dinero parado. Los siervos que multiplicaron sus talentos lo hicieron invirtiendo, no guardándolos bajo el colchón. Kiyosaki te diría: busca activos que pongan dinero en tu bolsillo cada mes, sin que tengas que trabajar activamente por él. Mira este ejemplo concreto que el propio Kiyosaki aplica constantemente. Piensa en propiedades de alquiler. Si tienes dinero suficiente, compras una casa y la alquilas. Ese alquiler es dinero que fluye hacia ti, que está trabajando y multiplicándose. Ahora bien, sé que no todos podemos comprar una casa cuando queramos porque son muy caras, pero hay otros consejos de Robert gracias a los cuales se puede empezar con poca inversión, como los dividendos de acciones o las regalías de un libro o una patente si eres creador. La clave es que el dinero te genere más dinero, como los siervos que hicieron crecer sus talentos. La segunda estrategia de la parábola, y en la que Kiyosaki insiste, es la educación. En la historia que acabamos de escuchar, se insinúa que los siervos que invirtieron tenían algún conocimiento o la audacia para aprender a hacerlo. Por el contrario, el que escondió su talento actuó por miedo y por falta de entendimiento. Kiyosaki es repetitivo. Tu activo más valioso es tu mente. Aprende sobre inversiones, sobre impuestos, sobre cómo funciona el dinero, sobre bienes raíces, sobre negocios. Lee libros, asiste a seminarios o ve vídeos como este. Busca mentores. Esta inversión en tu conocimiento te dará la sabiduría para identificar oportunidades y evitar errores, transformando tus talentos potenciales en verdaderos generadores de riqueza. Es el conocimiento lo que te permite decidir dónde y cómo invertir tus recursos para que crezcan, tal como lo hicieron los siervos diligentes de la parábola. Si hay algo que Robert Kiyosaki recalca constantemente en la mente de sus seguidores, es la necesidad de tomar acción. No basta con tener ideas o conocimiento, hay que ser diligente, trabajar duro y, a menudo, salir de la zona de confort. Él nos empuja a ser emprendedores, a no depender de un solo sueldo, a construir negocios y sistemas que nos generen ingresos. La pasividad, para Kiyosaki,
es el camino directo a la escasez. Sorprendentemente, esta misma enseñanza es un pilar fundamental en la sabiduría bíblica, especialmente en el libro de Proverbios. La Biblia está llena de advertencias contra la pereza y exaltaciones a la diligencia. Un pasaje icónico que probablemente habrás escuchado incluso en otros capítulos de La Divina Abundancia, este canal que es tuyo, es el que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, donde se nos dice: Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. ¿Te das cuenta del poder de esta imagen? La hormiga, un ser diminuto, trabaja incansablemente, planifica para el futuro y no necesita que nadie le diga qué hacer. Esta es precisamente la esencia del emprendedor autosuficiente que Kiyosaki tanto admira. Mientras el perezoso espera, sueña y no actúa, su necesidad y pobreza se acercan inevitablemente. Aquí, Robert Kiyosaki no está simplemente dando una lección de moral abstracta para que el viento se la lleve, todo lo contrario, está lanzando una clara advertencia sobre las consecuencias financieras de la inacción y la falta de disciplina. Cuidado, que tanto la visión de Kiyosaki como la sabiduría bíblica nos enseñan que el éxito, la prosperidad y la acumulación de capital no son fruto de la suerte, sino de la acción intencional, el esfuerzo constante y una férrea disciplina. El que trabaja con diligencia construye su futuro, mientras que aquel que se abandona a la pereza inevitablemente enfrentará las consecuencias. Si la hormiga nos enseña el valor del trabajo y la previsión, y Kiyosaki nos empuja a la acción constante, ¿cómo lo traducimos a pasos que tú puedas dar? Aquí te doy un par de estrategias que, aunque suenen sencillas, son la espina dorsal de la acumulación de capital. Para empezar, desarrolla múltiples fuentes de ingreso. El perezoso espera que su sueño le traiga algo. El diligente, como la hormiga, prepara en el verano su comida. Kiyosaki lo dice de otra manera: no dependas de una sola fuente de ingresos. Tu empleo tradicional es demasiado arriesgado. La verdadera seguridad financiera y la capacidad de acumular capital vienen de diversificar fuentes de ingresos. Contempla la idea de iniciar un negocio paralelo. Podría ser vender productos en línea, ofrecer servicios de consultoría, crear contenido digital que te genere ingresos pasivos con el tiempo o invertir en pequeñas propiedades para alquilar. La idea es que mientras tu empleo principal te da estabilidad, tus proyectos adicionales empiezan a generar más alimento para tu futuro, tal como la hormiga no solo recolecta, sino que prepara y recoge. Es la acción de construir activamente más canales de riqueza. También es fundamental que domines el miedo a tomar riesgos calculados y a emprender. El siervo de la parábola de los talentos, que fue reprendido, escondió su dinero por miedo. Muchos perezosos se quedan en su zona de confort porque el cambio y el esfuerzo
les asustan. Kiyosaki nos anima a superar ese miedo y a tomar riesgos calculados, especialmente en el mundo del emprendimiento. A menudo, cuando hablamos de inversión, la gente confunde tomar riesgos con ser imprudente. Pero hay que saber diferenciar las cosas. Cuando Robert Kiyosaki nos habla de tomar riesgos calculados, no se está refiriendo a la temeridad. Lo que nos está diciendo es que investiguemos, aprendamos y luego nos atrevamos a invertir en un activo o a lanzar un pequeño negocio. Empieza pequeño si es necesario. A veces, el mayor riesgo es no hacer nada. Para superar ese riesgo, necesitamos adoptar la mentalidad de la hormiga, que se prepara, actúa y no espera a que alguien más le diga qué hacer. Hay que desarrollar la disciplina de superar la inercia, aprender constantemente de cada paso y construir así una cosecha propia, en lugar de esperar los frutos del trabajo ajeno. Las estrategias de Kiyosaki, que se fundamentan en el hecho de tomar acción y el rechazo absoluto a la pereza, nos llevan a pensar en una verdad universal, y es que la prosperidad es el resultado de la disciplina personal y el esfuerzo constante. No es cuestión de buena fortuna. Es el fruto de aplicar principios que han funcionado durante milenios. Hemos hablado de la acción y la diligencia, pero Robert Kiyosaki siempre insiste en que no se trata solo de hacer por hacer. La clave del éxito financiero sostenible radica en la inteligencia, la planificación a largo plazo y la capacidad de discernir entre buenas y malas decisiones. Para él, la educación financiera no es solo acumular datos, sino desarrollar una sabiduría que te permita ver oportunidades donde otros ven problemas. Nos advierte contra la impulsividad y la falta de preparación. Y aquí encontramos otra profunda semejanza con las Santas Escrituras. El libro de Proverbios, de nuevo, es un verdadero tesoro de sabiduría práctica que promueve la prudencia y la planificación. Un pasaje muy revelador en el capítulo 21, versículo 5, que dice así: Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Dime una cosa, tú que estás al otro lado de la pantalla, ¿no es esto una clara advertencia contra la toma de decisiones financieras precipitadas? La abundancia llega como resultado de los planes de las personas diligentes. Se requiere pensamiento, estrategia y previsión. En contraste, el que se apresura, el que actúa sin un plan, sin conocimiento o por impulso, se dirige directamente a la pobreza. La Biblia, al igual que Kiyosaki, nos dice que la ignorancia y la impulsividad son peligrosas para nuestras finanzas. Nos insta a buscar el consejo sabio, a considerar nuestras acciones y a construir sobre cimientos sólidos. Es la misma sabiduría la que te permite identificar un verdadero activo y no caer en trampas, la que te lleva a educarte antes de invertir y la que te hace planificar tu futuro en lugar de vivir al día. Si los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, de acuerdo con el versículo que acabamos de escuchar, ¿cómo ponemos esto en práctica en nuestras finanzas? Robert Kiyosaki te daría estas dos estrategias fundamentales para cultivar la sabiduría y la prudencia en tu camino hacia la prosperidad. Crea un plan financiero detallado y revisa tus números constantemente. Proverbios nos habla de los planes del diligente. No es solo una buena idea tener un plan, es esencial.
Kiyosaki te dice que necesitas un mapa claro de dónde estás financieramente, a dónde quieres ir y cómo vas a llegar allí. La gente pobre y de clase media, según él, a menudo vive sin un plan claro, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas. Esto implica elaborar un presupuesto que te muestre a dónde va cada centavo. Y más allá de eso, significa establecer metas financieras claras a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Cuánto quieres invertir cada mes? ¿Qué activos quieres adquirir en los próximos 5 años? Y, crucialmente, revisa tus números de forma regular. El siervo sabio no solo recibió el talento, sino que lo administró activamente y rindió cuentas. Tú debes hacer lo mismo con tus finanzas, saber tus ingresos, tus gastos, el valor de tus activos y pasivos. La disciplina de la revisión te permitirá ajustar tu plan y evitar apresurarte a decisiones que te lleven al desastre. Estas estrategias, basadas en la sabiduría y la planificación, son la brújula que Kiyosaki ofrece para navegar el mundo financiero. Son la aplicación moderna de principios ancestrales que nos enseñan que el éxito duradero no es para los que se apresuran, sino para los que cultivan la inteligencia y planifican diligentemente. Robert Kiyosaki, con su enfoque pragmático, nos enseña a ver la deuda de una forma muy particular. Él distingue entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella que te ayuda a adquirir activos, que pone dinero en tu bolsillo como un préstamo para comprar una propiedad que luego alquilas. Pero la deuda mala es la que te empobrece, la que te saca dinero del bolsillo y te encadena, como las deudas de tarjetas de crédito para consumo o préstamos para bienes que pierden valor rápidamente. Kiyosaki nos advierte: evita la deuda mala a toda costa, porque se roba tu libertad financiera. Esta advertencia, que lanzada por Kiyosaki parece bastante moderna, resuena con una claridad asombrosa en las Escrituras. La Biblia, desde hace milenios, ha sido enfática sobre los peligros de la deuda y sus consecuencias. Uno de los pasajes más directos y contundentes se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 7, que nos dice lo que vas a escuchar a continuación. El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Quiero que pienses en la fuerza que tiene esa palabra, siervo. Significa estar atado, no ser libre. Cuando tienes deudas de consumo elevadas, tu salario y tus decisiones no son completamente tuyas. Una parte importante de ellos pertenece a tus acreedores. Estás trabajando para pagar lo que ya gastaste, en lugar de construir tu futuro. Kiyosaki, al igual que la sabiduría bíblica, nos advierte que la deuda descontrolada es una forma de esclavitud moderna que te impide alcanzar la verdadera libertad financiera y acumular riqueza. No puedes ser un buen administrador de tus recursos si la mayor parte de ellos ya está comprometida para pagar lo que te está quitando valor. Ambas perspectivas, la financiera moderna de Kiyosaki y la ancestral de la Biblia, coinciden en que la prudencia con la deuda no es una opción, sino una necesidad si buscas prosperidad duradera. Si tanto Kiyosaki como la Biblia nos advierten sobre la trampa de la deuda insensata, ¿qué puedes hacer en la vida real para evitar caer en semejante lastre? Aquí tienes dos estrategias directas del manual de Robert Kiyosaki para manejar tus deudas con inteligencia
y evitar que se conviertan en una cadena. El primer paso para romper las cadenas es deshacerte de lo que Kiyosaki llama deuda mala. Esto incluye las tarjetas de crédito o préstamos bancarios con altos intereses, préstamos personales para vacaciones o bienes que no generan ingresos. La Biblia nos insta a no ser siervos del prestamista y no se equivoca en lo absoluto. Kiyosaki, por su parte, te dirá que cada pago de interés en deuda de consumo es dinero que sale de tu bolsillo y nunca más vuelve. Y por supuesto, tiene toda la razón. El siguiente es un consejo que Robert no se cansa de repetir. Si ya metiste las patas con tu récord crediticio, crea un plan de pago agresivo para tus deudas de alto interés. Podrías usar el método bola de nieve, lo que quiere decir pagar la deuda más pequeña primero para ganar impulso, o el método avalancha, que se trata de pagar primero la deuda con el interés más alto para ahorrar dinero. Es una disciplina que te libera, dándote el control sobre tu dinero en lugar de que el dinero te controle a ti. Ahora, el anterior no es la única sugerencia que tiene Kiyosaki respecto de este asunto. Además dice que hay que entender y utilizar la deuda estratégicamente, y a esto él lo llama deuda buena. Quiero que a esto le prestes toda tu atención, porque aquí está la verdadera clave del éxito financiero de Kiyosaki, la estrategia más fuerte que usó para construir su imperio de prosperidad. No toda la deuda es mala. Kiyosaki nos enseña a distinguir. Una vez que te hayas liberado de la deuda de consumo, puedes considerar la deuda como una herramienta, no como un grillete. Recuerda que los siervos de la parábola multiplicaron sus talentos, y a veces eso requiere una inversión inicial. Un ejemplo clásico es usar préstamos para adquirir activos que generen ingresos. Imagina que pides un crédito hipotecario para comprar una propiedad que luego alquilas. Si el alquiler cubre la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento y te deja un excedente, entonces esa deuda te está ayudando a construir riqueza. Otro ejemplo podría ser un préstamo para iniciar un negocio rentable. La clave es que la deuda que adquieres debe estar respaldada por un activo que te genere flujo de efectivo positivo y no que te lo quite. Es la prudencia de usar las herramientas financieras con un propósito de multiplicación, no de empobrecimiento. Quédate con lo siguiente, porque si algo es importante que aprendas de este vídeo es lo que vas a escuchar a continuación, solamente solicita un crédito cuando tengas la plena seguridad de que vas a usar el dinero para adquirir un activo que te genere ganancias con las cuales te alcance para pagar las cuotas del préstamo, los gastos inherentes del emprendimiento y que además te quede una ganancia. De lo contrario, no te metas en ninguna deuda. La sabiduría sobre la deuda, tanto en los libros y ejemplos prácticos de Kiyosaki como en las Santas Escrituras, no se trata solo de decir siempre que no a los créditos. Se trata de comprender el poder del dinero para que sea tu siervo y no tu amo. Aplicar estas estrategias te permitirá construir un futuro financiero más libre y sólido y te ayudará a tener una vida con menos preocupaciones. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él incluso quiere que después de dejar este cuerpo en la tierra, vivas eternamente y estés a su lado en el paraíso. Además te dice cómo lograrlo, justo aquí en este vídeo. Ve a verlo ahora mismo para que no solo alcances la felicidad completa en esta tierra, sino por toda la eternidad. Que el Dios verdadero te siga bendiciendo.